Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde diseccionamos los dramas, los romances y los secretos jugosos de las series que nos roban el sueño más menos o. Yo soy y estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy porque tenemos un chismecito de primera. Prepárense para un vídeo lleno de intrigas, celos, bromas con doble sentido y por supuesto, mucho Kerem Bürsin y Hande Eru Rafael. Asu es. Vamos a hablar de esa química explosiva que traspasó superíndice 3 la pantalla y que sigue dando de copyright hablar a UN despu copyright SDSNU con diéresis al cap. Si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis, noticias y exclusivas del mundo de las series turcas. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por el apoyo. De verdad significa mucho para nosotros. Recuerden que sus comentarios y sugerencias son muy importantes, así que no duden en dejarlos abajo en la sección superíndice 3N de comentarios. Nos encanta leerlos. Hoy nos vamos a sumergir en el universo de SNU con diéresis al cap, explorando esos momentos de tensión superíndice 3N entre Kerem y Hande que parecen sacados de un guión, pero que, oh sorpresa, eran reales de lo que pensábamos. Analizaremos esa famosa alarma que Kerem encendió superíndice 3 y que desató superíndice 3 la furia de Hande, y ceu superíndice 3 esa broma picante reveló superíndice 3 mucho sobre la dinámica entre ellos. Pero no solo eso, también copyright N vamos a echar un vistazo a otras series turcas donde los celos, las bromas y las tensiones entre los protagonistas hicieron que la química en pantalla fuera a es irresistible. ¿Listos? Pues vamos. Empecemos obviamente con SNU con diéresis al cap, o Love is in the air, como se conoció superíndice 3 en muchos pauses. Esta comedia romántica nos presentó superíndice 3 a Eda YLDZ, una joven florista con sueño más menos os de ser arquitecta paisajista, y a ser Cambolat, un exitoso y fru arquitecto. La trama gira en torno a un contrato de matrimonio falso que los une, pero, como era de esperarse, el amor florece entre ellos. Los actores principales, Kerem Bürsin y Hande Eru Rafael, crearon una química tan intensa que traspasó superíndice 3 la pantalla y los convirtió superíndice 3 en una de las parejas queridas de Turquía y del mundo. Su relación superíndice 3N fue un autocopyright tico fenu superíndice 3 meno medio tico, generando una legión superíndice 3N de fans que seguían cada uno de sus pasos, tanto dentro como fuera del set. Ahora hablemos de la famosa alarma. Durante una entrevista, Kerem Bürsin, conocido por su sentido del humor, decidió superíndice 3 gastarle una broma a Hande Eru Rafael. Encendió superíndice 3 una alarma en su telecopyright fono con un sonido bastante estridente y la programó superíndice 3 para que sonara durante la entrevista. La reacción superíndice 3N de Hande fue, digamos, muy Eda YLDZ, un gesto de sorpresa, un leve enfado y luego una sonrisa ceu superíndice 3 mplice. La broma, aunque sencilla, reveló superíndice 3 la dinámica juguetona y llena de cariño más menos o que existó entre ellos. Para muchos fans, ese momento fue una confirmación superíndice 3N de que su relación superíndice 3N iba ayud de la pantalla. La espontaneidad de la situación superíndice 3N, captada por las CU maras, se convirtió superíndice 3 en un viral instantáneo, alimentando a la pasión superíndice 3N de sus seguidores. Pero por copyright la broma reveló superíndice 3 tanta tensión superíndice 3N. Bueno, hay que entender el contexto. En ese momento los rumores sobre su romance estaban en pleno apogeo. Cada gesto, cada mirada, era analizado al detalle. La broma de la alarma, interpretada por muchos como un acto de atención superíndice 3N de Kerem hacia Hande, sumado a la reacción superíndice 3N celosa de ella, alimentó superíndice 3 a las especulaciones. Era como si la propia Hande estuviera diciendo, ese es mu. No lo molestes. Además la broma en su misma tenua un componente picante, ya que sugeró a una familiaridad y confianza que solo se da entre personas muy cercanas. Se notaba que había un ceu superíndice 3 digo interno entre ellos, un lenguaje propio que solo entendían ellos dos. Analicemos a fondo esa reacción superíndice 3N ligeramente celosa. No fue un arrebato de ira ni un desplante dramático. Fue algo mucho sutil, casi imperceptible para el ojo inexperto. Un ligero fruncimiento del ceu más menos o una mirada de reojo hacia Kerem, un apretu superíndice 3N de labios que delataba una leve incomodidad.
Pero inmediatamente después copyright esa sonrisa CEU superíndice 3 mplice, esa mirada llena de ternura que revelaba que todo era parte de un juego, de una broma interna que solo ellos entendían. Esa dualidad en su reacción superíndice 3n fue lo que encendió superíndice 3 a UNMU, las redes sociales, generando un debate interminable sobre la naturaleza de su relación superíndice 3n. Mu ese ayu de la broma específica de la alarma, toda la dinámica entre Kerem y Ande durante el rodaje de Senu con diéresis al cap estuvo llena de momentos similares, miradas intensas, risas CEU superíndice 3 mplices, toques accidentales que parecían no serlo tanto. La verdad es que los guionistas de la serie no pudieron haber imaginado una pareja con tanta cómica. La serie sin duda aprovechó superíndice 3 al máximo esa conexión superíndice 3n, creando escenas llenas de tensión superíndice 3n, celos y por supuesto, mucho amor. Se rumorea que muchos de esos momentos fueron improvisados por los propios actores, quienes aportaban su propia visión superíndice 3n y experiencia a la construcción superíndice 3n de sus personajes. Esa libertad creativa permitida por la producción superíndice 3n fue clave para lograr esa naturalidad y autenticidad que tanto conectó superíndice 3 con el público. Pero no solo Senu con diéresis al cap ha sabido explotar este tipo de dinámicas. Hay otras series turcas que también copyright N han jugado con los celos, las bromas y las tensiones para crear relaciones complejas e interesantes. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, en Erken Zikway, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, la tensión superíndice 3n entre los personajes de Sanem y Can es palpable desde el primer momento. Sanem es una joven show más menos adora que empieza a trabajar en la agencia de publicidad del padre de Can. Can, por su parte, es un foto superíndice 3 grafo aventurero y rebelde. Su relación superíndice 3n es llena de malentendidos, celos y situaciones CEU superíndice 3 micas que hacen que la química entre ellos sea atractiva. Los celos de Can hacia los otros hombres que pretenden a Sanem son legendarios, y las bromas que se gastan mutuamente son constantes. Los celos no son destructivos, sino bien una forma de demostrar el interu copyright que sienten el uno por el otro. La serie jugaba constantemente con la idea del amor a primera vista, y la atracción superíndice 3n irresistible, creando situaciones hilarantes y emotivas que cautivaron a la audiencia. La química entre Demet y Can era innegable, y muchos fans llegaron a creer que su relación superíndice 3n traspasaba la pantalla, aunque ambos lo negaron rotundamente. Otro ejemplo lo encontramos en Aik Laftan al-Lamaz, protagonizada por Hande Eru Parrafoel y Burak Deniz. Hande interpreta a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Burak Deniz interpreta a Murat, el heredero de la empresa. La relación superíndice 3n entre Hayat y Murat es llena de secretos, mentiras y, por supuesto, mucho amor. Las bromas entre ellos son constantes, a menudo con Murat siendo el blanco de las travesuras de Hayat. Los celos también copyright N juegan un papel importante en la trama, especialmente cuando Hayat descubre la verdadera identidad de Murat. La tensión superíndice 3n sexual entre los dos personajes es innegable y contribuye en gran medida al con diéresis copyright cito de la serie. En esta producción superíndice 3n, Hande demostró superíndice 3 su versatilidad como actriz, interpretando a un personaje completamente diferente a Eda en Senu con diéresis al cap. La serie exploraba temas como la ambición superíndice 3n, la lealtad y la búsqueda de la identidad, además de la clásica historia de amor con obstáculos. Y hablando de tensiones sexuales, no podemos olvidarnos de Kiral Kaik. Esta serie, protagonizada por Elu Párrafo Insangu y Barardu Párrafo, es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 la tensión superíndice 3n y los celos pueden ser un motor importante en una comedia romántica. Defne, interpretada por Elu Párrafo Insangu, se ve obligada a aceptar un contrato para enamorar a Umer, interpretado por Barardu Párrafo, a cambio de dinero para salvar a su familia. La relación superíndice 3n entre Defne y Umer es llena de secretos, mentiras y, por supuesto, mucho amor. Los celos son una constante en la serie, especialmente cuando Umer ve a Defne con otros hombres. La tensión superíndice 3n sexual entre los dos personajes es palpable y contribuye en gran medida al con diéresis copyright cito de la serie. Los celos son utilizados como una herramienta para intensificar la pasión superíndice 3n y el deseo entre los protagonistas. La serie también copyright N abordaba temas como la presión superíndice 3n familiar, los sacrificios por amor y la importancia de ser fiel a uno mismo.
La química entre Elu Párrafo y Nibar era tan fuerte que incluso se especuló superíndice 3 con un posible romance fuera de la pantalla, aunque ambos siempre lo negaron. Podríamos seguir hablando de otras series turcas donde los celos, las bromas y las tensiones entre los protagonistas son una constante, como Medcezir, una adaptación superíndice 3N turca de la serie estadounidense DOC, que exploraba las diferencias de clase y las relaciones amorosas complejas, o Agrado su con diéresis párrafo erde, un drama policial con toques románticos donde las tensiones entre los personajes eran constantes debido a sus identidades secretas y sus lealtades divididas. Cada una de estas producciones, a su manera, ha contribuido a consolidar el copyright negro de las telenovelas turcas como un fenómeno superíndice 3 meno global, gracias a sus historias emocionantes, sus personajes carismáticos y por supuesto, esa química innegable entre los protagonistas. Pero creo que ya se hacen una idea. Lo importante es entender que estas dinámicas aún más menos aden una capa de complejidad a las relaciones, hacia copyright no las es realistas y atractivas para el público. Además, permiten a los actores demostrar su talento y crear momentos memorables que quedan grabados en la memoria de los espectadores. La clave de con diéresis copyright cito de estas series reside en la capacidad de los guionistas para crear personajes con los que el público pueda identificarse, y en la habilidad de los actores para transmitir emociones genuinas y crear una química creíble. Y volviendo a Kerem y Ande, creo que su química era tan evidente porque al final, todo era genuino. S ayud del Gu superíndice 3N, existo a una conexión superíndice 3N real entre ellos que se transmito a trabu copyright S de la pantalla. La broma de la alarma, aunque pueda parecer un detalle insignificante, es un claro ejemplo de CU superíndice 3 mo su relación superíndice 3N era divertida, cariu más menos osa y llena de complicidad. Y aunque su romance haya terminado, siempre quedaremos con el recuerdo de esa magia que crearon juntos en Senu con diéresis al cap. La ruptura de su relación superíndice 3N fue un duro golpe para muchos fans, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. Sin embargo, su legado como una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca perduraron en el tiempo. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre los celos, las bromas y las tensiones en las series turcas. Copyright les pareció superíndice 3 la broma de la alarma de Kerem a Ande? ¿Creen que reveló superíndice 3 algo sobre su relación superíndice 3N? Es su serie turca favorita donde los celos juegan un papel importante. Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de drama, romance y por supuesto, mucho amor. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden siempre, el amor verdadero como en las mejores series turcas, siempre encuentra su camino, a pesar de los obstáculos y las dificultades. Asu que no pierdan la esperanza y sigan más menos ando con su propio final feliz. Adiós superíndice 3S.